Hola, ¿qué tal? Alumnos de cuarto grado de primaria, el curso de religión. Bienvenidos a las diferentes aulas de cuarto grado de Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras y Tales de Mileto. Vamos a ver el tema de hoy que se llama la Santa Misa. Vamos a ver de qué trata la Santa Misa. Muy bien, vamos a hablar de la Santa Misa. Ahora, pues en esta actualidad, en el momento no podemos asistir presencialmente a la misa, incluso vemos que participamos de este acontecimiento vía virtual en varias ocasiones, ¿no? O si no ustedes, pues sus padres, ¿no? La Santa Misa entonces es un acto litúrgico muy importante en cuanto a lo que refiere nuestra iglesia católica, ¿no? Porque en ella se renueva el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, cuando murió por nuestros pecados. ¿A través de qué? De ese sacramento llamado Eucaristía. Recordamos pues en ese sacramento la muerte de Jesús, ¿no? En la misa pues fue instituida, o este sacramento fue instituido por Jesús, ya lo habíamos mencionado también antes, en la última cena, y es celebrada por una persona que se consagra a Dios, que viene a ser pues el sacerdote, una persona que se dedica a todo lo que refiere pues a Dios. Muy bien, entonces vamos viendo las partes de la misa. Vamos a mencionarlas y después vamos a ver de qué trata cada uno, ¿ya? Los ritos iniciales tenemos. Iniciales, pues porque es cuando se inicia la misa. Son ritos introductorios a la celebración y nos preparan para escuchar la palabra y celebrar el sacramento de la Eucaristía. Estos ritos iniciales comprenden pues la procesión de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el gloria, la oración y en ella pues también la colecta. Tenemos ahora la liturgia de la palabra. A través de la liturgia de la palabra escuchamos a Dios. Se nos da como alimento en su palabra y respondemos cantando, meditando y rezando. Aquí tenemos pues la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, la lectura del evangelio, homilía, el credo y la oración de los fieles. Tenemos la liturgia de la Eucaristía. Esta liturgia de la Eucaristía consta de 3 partes. Tenemos el rito de las ofrendas, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda celebración. Es una plegaria de acción de gracias en la que actualizamos la muerte y resurrección de Jesús, y tenemos también el rito de comunión. ¿Y qué comprende esta liturgia de la Eucaristía? Comprende la presentación de ofrendas, el prefacio, la epíclesis, consagración, aclamación, la intercesión, doxología, el Padre Nuestro, la comunión y por último la oración. Muy bien, tenemos los ritos de despedidas. ¿De qué tratan los ritos de despedidas? Son ritos que concluyen la celebración y que comprenden la bendición por parte pues del sacerdote, la despedida y envío. Entonces tenemos estas partes dentro de la Biblia. Vamos a ver de qué trata cada una a continuación. Bien, tenemos entonces dentro de los ritos iniciales, son ritos, ya hemos dicho, introductorios a la celebración que nos preparan para escuchar pues la palabra y en ella pues celebramos la Eucaristía. Tenemos la procesión de entrada, que es cuando llegamos al templo y nos disponemos para celebrar el misterio más grande de nuestra fe. Entonces, acompañamos la procesión de entrada cantando con alegría, porque vamos a celebrar, vamos a recordar que Jesús está entre nosotros, ¿no? Tenemos el saludo inicial, después de besar el altar, ¿no? Y hacer la señal de la cruz, el sacerdote saluda a la asamblea. Tenemos el acto penitencial. Pedimos humildemente por el perdón a Dios de cada uno de nuestros pecados, ¿no?
En esa parte es cuando decimos, ¿no? Reconocemos por las faltas que hemos cometido, ya sea en esa semana, en ese mes, o depende el tiempo que haya sido la última vez que confesamos pues nuestros pecados, ¿no? El acto penitencial, pedimos humildemente el perdón al Señor de todas nuestras faltas, que ya lo había mencionado. Tenemos el gloria, alabamos a Dios reconociendo su santidad, al mismo tiempo que nuestra necesidad de Él, ¿no? Reconocemos que sin Él nosotros no podemos seguir adelante. La oración colecta es la oración que el sacerdote en nombre de la asamblea hace al Padre, ¿no? En ella recoge todas las intenciones de la comunidad. Tenemos la liturgia de la palabra, que es cuando escuchamos a Dios, que en ese momento pues se nos da como alimento a través pues de su palabra, ¿no? Y respondemos cantando, meditando y pues también rezando. Tenemos la primera lectura. En el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus profetas. Esa es la primera lectura, ¿no? Tenemos el Salmo que meditamos rezando o también que lo cantamos, ¿no? El Salmo mayormente se pronuncia o se reza pues cantando, ¿no? O también se puede hacer rezando, ¿no? La segunda lectura hablan pues del Nuevo Testamento. Dios nos habla a través de los apóstoles, ya a través de los apóstoles. En el Evangelio tenemos el canto del aleluya. Nos dispone a escuchar la proclamación del misterio de Cristo. Al final aclamamos diciendo, gloria a ti, Señor. La homilía, el celebrante nos explica la palabra de Dios. En este caso, ¿quién es el celebrante? Pues el sacerdote. El credo, después de escuchar la palabra de Dios, confesamos nuestra fe. En la oración de los fieles rezamos unos por otros pidiendo por las necesidades de todos, ¿verdad? Muy bien, tenemos la liturgia de la Eucaristía que nos dice que tiene 3 partes, ¿no? Tenemos la presentación de las ofrendas, presentamos el pan y el vino que se transforman en ese momento en el cuerpo y la sangre de Cristo que derramó, ¿verdad?, por nosotros. Realizamos la colecta en favor de toda la iglesia, oramos sobre todas las ofrendas. Tenemos el prefacio, que es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios, al 3 veces santo, ¿no? El epíclesis. El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Eso lo hace pues el sacerdote, ¿no? Ahí en el altar, ¿no? La consagración, el sacerdote hace memoria de la última cena pronunciando las mismas palabras que Jesús dijo en la última cena, ¿no? El pan y el vino se transforman en ese momento en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? La aclamación, aclamamos el misterio central de nuestra fe. Tenemos la intercesión también. Ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia. Pedimos no solo por el Papa, también pedimos por los otros representantes de nuestra fe de Dios en esta tierra, ¿no? Por los obispos, por los difuntos y por todos nosotros. La doxología. El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Y todos respondemos pues amén, ¿no? Luego rezamos el Padre Nuestro, preparándonos para comulgar esta oración que Jesús nos enseñó. Y luego pues la comunión. Llenos de alegría nos acercamos a recibir a Jesús, pan de vida. Antes de comulgar hacemos un acto de humildad y de fe, ¿no? En la oración también damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión. Y tenemos los ritos finales, que son ritos que concluyen la celebración de la misa. Tenemos la bendición, recibimos la bendición del sacerdote, ¿no? Y la despedida y envío. Alimentados con el pan, la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones, ¿no?
Entonces, eso es en cuanto al tema de la Santa Misa. Es lo que ocurre en esa celebración que a veces ustedes, mamá, papá, los lleva a participar de la Santa Misa, ¿no? Y de repente no tenían este conocimiento de todas estas partes que se dan en esta celebración como es la Santa Misa, ¿no? Y que recordamos por qué es tan importante que nosotros cuando acudamos a esta misa, pues lo hagamos con respeto, lo hagamos manteniendo la postura que se merece pues este acontecimiento, ¿no? Con mucho respeto porque ahí pues recibimos a Jesús en cuerpo y sangre, ¿no? Su cuerpo y sangre que se transforma pues en esas hostias y en ese vino que vemos ahí en el altar, ¿no? Que el sacerdote nos muestra y bendice, ¿no? Entonces, chicos, muy bien, entonces hemos visto lo que es la Santa Misa. Mañana vamos a poder hablar un poco más del tema, ¿no? Alguna duda, algo que tengan por ahí que aportar ustedes, que sepan que de repente no se ha mencionado. Muy bien, nos vemos. Cuídense mucho, bendiciones.